En este video quiero considerar contigo las características de la función duplicar, puesto que es muy común confundirla con la opción de copiar y pegar de toda la vida, el que generalmente ocupamos para obtener un objeto similar al de origen. Con esto espero dar respuesta a quienes han tenido algún inconveniente al duplicar las líneas de las generatrices que necesitamos crear en el tutorial de cómo realizar tu propia plantilla cónica. Si no sabes de qué video estoy hablando, aquí te voy a dejar un enlace para que puedas checarlo. Entre las personas que tienen estas dudas se encuentran Verónica Dubarán, quien ha comentado: no me sale, presiono Control D y hace la copia en paralelo a línea principal. ¿Qué puede ser? A su vez, Sergio Villarreal comenta: me pasa lo mismo. No hay manera y no entiendo cómo puede ser que se copie así solamente apretando Control D. Lo hice 4 veces desde cero y siempre me copia en paralelo. Y por su parte, Gloria Valdominos nos comenta: me pasa lo mismo. Copio en paralelo las líneas, lo cual no me permite que gire. Así es que si deseas conocer las propiedades de la opción duplicar, te sugiero que veas el video completo para que conozcas una opción que tiene grandes posibilidades. Te recuerdo que yo soy Edgama y que regularmente estoy compartiendo contigo información valiosa sobre el tema de la personalización que te servirá a consolidar tu emprendimiento. Por esto, has de estar de acuerdo en que es buena idea suscribirte al canal y activar las notificaciones para que la plataforma te avise cuando publique un nuevo video. También puedes colaborar en la difusión del conocimiento compartiendo estos videos y este canal con personas que lo requieran, y podrás ser parte de la solución de muchas dudas que circulan por los grupos y redes sociales, y que solo generan un intercambio de afirmaciones y declaraciones que cada vez son más nocivas. Recuerda que puedes comentarme qué te parecen estos videos, y créeme que es verdad cuando te digo que tú puedes ayudarme a configurar los contenidos de este canal, con tus dudas y comentarios. YouTube te da esa posibilidad. ¡Úsala! Como es el caso de quienes ya comenté, que con sus dudas y comentarios me han motivado para realizar este video donde compartiré esta función que es muy útil y que cuando ya la conoces te resulta indispensable y agiliza tu proceso creativo. Antes de entrar de lleno en la función de duplicar, es importante diferenciarla contra lo que todos conocemos de copiar y pegar, puesto que son diferentes. Generalmente seleccionamos un objeto y a través del menú de edición seleccionamos copiar, y recordemos que también tenemos la opción de presionar la combinación de teclas Control C para hacerlo, y con esto ya hemos creado una copia y la hemos colocado en el portapapeles. Para poderla pegar basta con presionar el botón respectivo, que es copiar, o en su defecto la combinación de teclas Control V, y ya tenemos una copia exacta del objeto que habíamos copiado. Podemos apreciarlo en el administrador de objetos, ya como ya tenemos dos objetos similares. Si lo arrastramos, bueno, pues podemos apreciar a lo que nos estamos refiriendo. También recordar que podemos hacerlo con el menú secundario, que es copiar, y posteriormente con el mismo botón secundario del ratón colocar pegar. Con esto ya tenemos un nuevo objeto copiado. Esta es la función, digamos, básica que todos conocemos. Nos sirve bastante para poder crear copias exactas del objeto que deseamos, no solamente en nuestra área de trabajo o en nuestra página, sino que también en otras páginas. Vamos a verlo. Para poderlo ver más claramente, este objeto lo vamos a trasladar a unas coordenadas, digamos, más exactas. Entonces aquí vamos a colocar 7 centímetros en su eje de las X, en su eje horizontal,
y 23 centímetros en el eje horizontal. Ya lo tenemos. Ahora vamos a copiarlo. Ahora vamos a hacerlo con la combinación de teclas Control C. Ya lo tenemos en el portapapeles. Y si queremos copiar el objeto en una nueva página, creamos una nueva página. Aquí podemos ver que ya tenemos 2 páginas. Y procedemos a pegarlo. Lo vamos a hacer con el comando Control V. Aquí lo tenemos. Y podemos apreciar en la tabla de posición de objetos cómo el objeto se encuentra exactamente donde lo habíamos copiado. Regresamos a nuestra página. Ahora vamos a seleccionar este objeto. Vamos a darle una posición fácilmente recordable. 15 centímetros. Podemos ver que está en la posición 10.5 por 15 centímetros. Vamos a copiarlo. Y ahora vamos a pegarlo en la otra página. Aquí lo tenemos y podemos apreciar que ha conservado la posición del objeto. Esto, digamos, es lo más común y lo que conocemos. Vamos a eliminar esta página, ya no la necesitamos. Y vamos a eliminar estos objetos. Como comentaba, existe otra opción que hace casi lo mismo, solamente que esta la hace en una sola acción, que es la función de duplicar. Para ello vamos a seleccionar el objeto que queremos duplicar y podemos hacerlo mediante 3 métodos. El primero de ellos es mediante el menú principal, en el menú de edición, y seleccionar duplicar. Vemos cómo también podemos hacerlo con el comando Control D. Vamos a duplicarlo y aquí ya tenemos una copia exacta de nuestro objeto. Como podemos ver, fue en una sola acción. Vamos a hacerlo ahora con la combinación de teclas Control D. Seleccionamos nuestro objeto y presionamos Control D. Ya lo tenemos nuevamente. Y existe otro método para realizarlo mediante el botón secundario del ratón. Con lo cual lo podemos lograr de la siguiente manera. Seleccionamos nuestro objeto, arrastramos hacia donde queremos que éste se encuentre y presionamos el botón derecho del ratón. Con esto ya hemos creado nuestro nuevo objeto. Hagámoslo nuevamente. Vemos que cuando presionamos el botón derecho se activa este cursor con un símbolo de más como claro indicativo de que ya hemos duplicado nuestro objeto. Basta soltar el botón izquierdo para poder tener nuestro duplicado. Y te has de preguntar si solamente esta ventaja es la que tiene la función de duplicar, que es la de hacerlo en una sola acción. Pues no. Vamos a eliminar nuestros objetos para quedarnos con el primero. Y te comento que la virtud principal de esta función es la de la herencia. Es decir, que añade características del objeto copiado como son distancia, giro y dimensiones. Vamos a verlo más claramente. Presionamos la combinación de teclas Control D y ya tenemos nuestro nuevo objeto. Hay que aclarar que, como podrás haber notado, al presionar Control D se creó un nuevo objeto a cierta distancia del original. Esto es ocasionado porque la distancia del duplicado la tenemos configurada a que se coloque a la derecha y hacia arriba a cierta distancia. Podemos hacerlo nuevamente y veremos que nuestro nuevo objeto se vuelve a colocar a la misma distancia y a la misma posición relativa al objeto del que fue creado. Vamos a eliminarlo y vamos a ver dónde podemos configurar esta posición. La configuración de posición se configura en lo que es la barra de herramientas principal. Dando un clic en el espacio de trabajo, podemos ver que aquí tenemos un par de recuadros que dicen distancia de duplicado y que nos comenta que establece la distancia entre el objeto original y el duplicado. En este caso, bueno, pues lo tenemos a 5 centímetros. ¿Qué pasaría si lo colocáramos a 0 centímetros en su eje horizontal y a 5 centímetros del eje vertical? Vamos a realizarlo.
recordemos, control D, y ahora vemos que se ha posicionado arriba de nuestro objeto original. Si nosotros quisiéramos una distancia mayor, lo que tendríamos que hacer es aumentar la distancia en el recuadro correspondiente, digamos a 10 centímetros, y veremos que nuestro nuevo objeto, al presionar control D, se ha desplazado todavía más arriba. Lo mismo sucede de la manera vertical. Vamos a realizarlo. Ahora vamos a colocar 0 en el eje de las Y y vamos a colocar, digamos, 7 centímetros en el eje de las X. Ahora, al momento de que duplicamos nuestro objeto, vemos cómo se ha desplazado de manera horizontal hacia la derecha. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos, en vez de que se desplazara hacia la derecha, que lo hiciera hacia la izquierda? Pues solo bastará con colocar un valor negativo, digamos menos 10 centímetros, en el eje correspondiente y podemos ver el comportamiento del nuevo objeto. Ahí lo tenemos. Pero estas no son las únicas virtudes de la función de duplicar, sino que habíamos mencionado que tiene una virtud principal, que es la de herencia. Vamos a explicarlo más detenidamente. Como ya hemos visto en un video anterior que encontrarás en la tarjeta de sugerencias, donde hablamos sobre los fundamentos y las bases del diseño orientado a objetos, cada objeto o cada elemento en pantalla comparte 3 características, que son el tamaño, la posición y los atributos. En este caso podemos cambiar el tamaño de nuestro objeto mediante el cuadro respectivo de tamaño de objeto para que tengamos unas medidas más identificables. Lo vamos a cambiar a 10 centímetros, asegurándonos que el candado de bloquear proporción está activado, y damos un Enter. Con esto ya sabemos que nuestro objeto tiene 10 centímetros de ancho. Ahora bien, en cuanto a su posición, podemos ver que se encuentra en estas coordenadas dentro de nuestro espacio de trabajo, que es a 10.5 centímetros en su eje horizontal y a 15 centímetros en su eje vertical. Ahora bien, para poder ilustrar este ejemplo, vamos a cambiar las características de distancia de duplicado y las vamos a establecer en 0. Con esto, si nosotros creamos un nuevo duplicado, podremos ver que se ha creado nuestro nuevo objeto, pero en la misma posición en la que se encontraba de origen. Esto sería lo mismo que si utilizáramos la función de copiar con control C y control V. Sin embargo, para nuestro ejemplo es muy importante que hayamos establecido la distancia de duplicado en 0. Cabe aclarar que para que la herencia de características funcione, es indispensable nunca perder el foco de nuestro objeto seleccionado, es decir, nunca dar un clic fuera del objeto, porque estaríamos perdiendo, digamos, las características que estamos estableciendo en nuestro nuevo objeto. Vamos a volverlo a realizar, eliminamos este y vamos a crear un duplicado con control D. Ya lo tenemos, como habíamos dicho, en la misma posición. Aquí podemos apreciar que ya se encuentran nuestros dos objetos. Ahora bien, sin perder el foco de nuestro objeto, lo vamos a desplazar, digamos, esta distancia, y vamos a volver a presionar control D. ¿Qué sucedió? Que se creó un nuevo objeto a la misma distancia. Esto lo podremos haber logrado sin haber modificado la posición de objeto. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos cambiar, digamos, las características de giro de nuestro objeto? Vamos a realizarlo. Sin haber perdido el foco de nuestro objeto, damos un nuevo clic y lo giramos tan solo un poco. Ahora, dando un nuevo clic, lo vamos a desplazar, digamos, a esta distancia. ¿Qué pasa si nosotros volvemos a presionar control D? Vemos cómo nuestro objeto se va alejando, sin embargo, a la vez va girando su posición relativa y haciendo caso de los atributos de herencia. Vamos a deshacer los cambios.
y vamos a crear otro ejemplo. Suprimimos otra vez nuestro duplicado. Vamos a crear un nuevo duplicado con la combinación Control D. Y dando un nuevo clic, vamos a establecer el punto de giro, digamos, en esta posición. Ahora bien, vamos a girarlo, digamos, a esta posición, y dando un clic nuevamente sobre nuestro objeto, vamos a cambiar su tamaño. Lo vamos a aumentar. Noten que no he perdido el foco de nuestro objeto, es decir, nunca he dado clic en otra parte de la pantalla más que sobre el objeto que hemos duplicado. Presionamos nuevamente nuestra combinación y ahora vemos cómo se empieza a comportar nuestra serie de objetos. ¿Lo vemos? Es decir, cada uno de ellos estuvo heredando las características del anterior. Características como ya hemos mencionado, el tamaño, la posición y sus atributos de giro. Deshagamos los cambios y pongamos un ejemplo con objetos geométricos. Para ello vamos a utilizar un rectángulo, digamos. Vamos a crear un rectángulo regular aquí. Vamos a realizar la misma función que hicimos anteriormente. Control D, ya tenemos un nuevo rectángulo. Ahora vamos a modificar sus características o punto de giro y lo vamos a pasar, digamos, aquí. Vamos a cambiarlo de tamaño y presionamos nuevamente Control D. Aquí vemos cómo se empiezan a crear nuevos objetos con nuevos atributos. Es decir, heredando los cambios de su antecesor. Podemos realizarlo también con círculos, por ejemplo. Presionamos Control D. Establecemos su punto de giro, digamos, en este punto. Lo giramos. Cambiamos sus dimensiones y presionamos Control D. De igual manera podemos lograrlo con líneas. No sé, se me ocurre una línea horizontal. Presionamos Control D. Vamos a cambiar su punto de giro, digamos en este punto, y vamos a girarlo. Vamos Control D y vemos lo que estamos obteniendo. ¿Qué pasaría si lo utilizáramos con curvas? Vamos a colocar esta línea recta. Vamos a cambiar sus nodos a curva. Aquí ya está, lo tenemos convertido a curva. Vamos a modificar un poquito su forma. Ya lo tenemos. Vamos a darle un grosor mayor para que se aprecie en pantalla. De 3, no, de 5 puntos. De 10 píxeles es suficiente. Ahora bien, creamos nuestro duplicado, damos un clic, establecemos el punto de giro en este extremo y lo movemos un poco, digamos ahí. Presionamos nuevamente Control D y ya obtenemos una serie de objetos similares al original y equidistantes, es decir, con los mismos atributos o con la misma herencia de su antecesor. Con esto, bueno, ya tenemos claro el funcionamiento de la opción de duplicación. Y nos ha quedado claro que para que esto funcione, no debemos de perder nunca el foco de nuestro objeto inicial. ¿Qué pasaría si lo perdiéramos? Vamos a deshacer los cambios de esta forma. Supongamos que tenemos nuestro objeto inicial, creamos nuestro duplicado,
establecemos el punto de giro en este extremo nuevamente y volvemos a colocarlo en esta posición. Si yo presiono Control D, vemos que guarda la herencia. Sin embargo, voy a deshacer los cambios. ¿Qué pasa si yo pierdo el foco de mi objeto? Lo vuelvo a seleccionar y vuelvo a presionar Control D. Lo que sucedió es que se creó el nuevo objeto, pero en la misma posición. Es decir, perdió la herencia de su antecesor. Por lo que aquí podemos apreciar lo importante que es nunca perder el foco de nuestro objeto. Es decir, nunca seleccionar otra parte que no sea el objeto que hemos duplicado. Creamos nuestro duplicado y giramos sin perder el foco. Vemos cómo ahora se comporta de manera diferente, es decir, manteniendo los atributos de herencia. Muy bien, con esto ya estamos en posibilidad de poder responder a estas 3 personas a las cuales no les estaba funcionando la opción de duplicar. Para ello, bueno, esta página ya no nos es útil, vamos a deshacernos de ella. Y aquí tenemos el archivo original, es decir, el archivo que utilicé para la creación de las plantillas cónicas. Aquí tenemos nuestra cuerda, como podemos apreciar. También podemos apreciar nuestra generatriz, la cual tiene su punto de giro exactamente en la intersección de estos ejes. Para poder ubicar el momento exacto en el video de ese tutorial, vamos a dirigirnos al minuto 19:40. En él ya habíamos generado los mismos objetos que estamos viendo en pantalla y ya solo restaba duplicar nuestras generatrices para poder obtener nuestra plantilla. Así es que vamos a realizarlo centrándonos solamente en la función de duplicar. Muy bien, mencionaba yo que había que seleccionar nuestra generatriz y, como en las ocasiones anteriores, en los ejemplos anteriores, teníamos que presionar Control D. Hemos visto que efectivamente se ha desplazado a la derecha, y es lo que nos comentaban nuestros compañeros, que al momento de presionar Control D se les desplazaba de manera paralela. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que ellos tienen la configuración de desplazamiento de objeto en determinado valor, como lo podemos apreciar en este cuadro. Vamos a establecerlo a 0 y vamos a eliminar nuestro duplicado. Volvemos a seleccionar nuestra generatriz y ahora al presionar Control D vemos que se ha creado, pero permanece en la misma posición de origen. Damos nuevamente un clic para establecer la opción de giro. Sabemos que el origen se encuentra en esta posición. ¿Por qué? Porque la heredó de su antecesor. Podemos apreciar que no he perdido el foco de nuestro objeto, de nuestro duplicado. Así es que mediante este nodo vamos a arrastrar y lo vamos a colocar en el extremo de nuestra cuerda. Ahí lo vamos a soltar y nuevamente vamos a presionar la combinación de teclas Control D. Vemos que efectivamente se está comportando como esperábamos, ¿cierto? Aquí podríamos continuar todo lo que fuera necesario y podríamos haber logrado nuestras generatrices de manera radial. Como podemos apreciar, este es precisamente el escollo o el problema que nuestros amigos se estaban enfrentando, ¿cierto? Habíamos comentado que era suficiente presionar la combinación de teclas 12 veces. Vamos a hacerlo. Este es nuestra generatriz número 0. Vamos a hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ya tenemos establecido la circunferencia necesaria para nuestra plantilla cónica. Si quieres ver el proceso completo de la elaboración de una plantilla cónica de manera técnica, te invito a que veas el video donde te voy compartiendo paso a paso la manera de hacerlo. Sin más me despido
Te vuelvo a repetir, yo soy Ed Gama. Estoy muy agradecido con los más de 700 usuarios que ya somos en el canal. La verdad es de que me llena mucho de satisfacción. Y te agradezco mucho tu atención. También te agradezco que compartas este video porque considero que contiene información que a muchos les podría ser útil. En estos videos estoy tocando los fundamentos necesarios para ayudarte en tu emprendimiento. Te recuerdo que puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando saque yo un nuevo video. Y nada me agradará más que recibir un comentario con el cual, como tú puedes ver, vamos configurando los contenidos que día a día nos son necesarios para poder avanzar. Te envío un abrazo.